Bendiciones, amados. Mi nombre es Juan José Arajeda. Estamos aquí para la lectura de la palabra de Dios, o en el título que tenemos en el podcast es Leyendo el libro de la ley de Dios, basado en lo que sucedió con Nehemías cuando leían la palabra y mientras iban leyendo la ley, le colocaban el sentido a lo que leían. De igual manera, así tratamos de hacer nosotros acá. Entonces vamos leyendo capítulos de la Biblia o partes por ejemplo, la Reina Valera 60 tiene títulos. Esos títulos los vamos colocando. Es lo que regularmente ustedes ven acá. Esos son los títulos de la Reina Valera y vamos leyendo por porciones y mientras vamos leyendo vamos comentando según lo que el Señor nos vaya inspirando o demandando en este momento y y vamos haciendo esta parte cada día. Entonces damos gracias a Dios por todo esto. Dios los bendiga a todos. Es un gusto aquí estar con ustedes. Dios los bendiga y guarde en todo momento y sentido. Y oremos para que Dios nos dirija el día de hoy para que podamos andar en la luz de su palabra y su verdad. Oremos, Padre, venimos delante de ti con la necesidad de buscarte, de amarte, de añorarte, de exaltarte y pedimos que tu gloria y tu presencia vengan a nuestras vidas. Ayúdanos hoy para el día de hoy, pues comprender hoy de tu palabra, de tu verdad y tu bondad, y que para nosotros cada día podamos buscarte con amor sincero. Te agradecemos, Padre, por todo esto, y ayúdanos, por favor, a suplicar tu presencia, tu verdad y tu palabra, y ayúdanos a serte fieles, Señor Jehová, en espíritu y en verdad. Te agradecemos, amado mío, por todo, Pastor Israel, y suplicamos hoy tu amor y tu presencia. Bendito seas, eterno Rey, bendito seas, amado Rey. Guíanos, por favor, a ser suplicantes de tu amor y tu benevolencia y guíanos por favor en este día. Amado mío, gracias por todo el amor, por toda la bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a avanzar acá. Veamos lo siguiente. Jesús sana al siervo de un centurión. Eh, bueno, este es el primer, lo que vamos a leer de este capítulo 7. Creo que ayer tuve un inconveniente con el sonido. Pues vamos a volver a leer esta parte. Bueno, como ya mencionamos, capítulo 6 era lo que hemos estado leyendo ya de un tiempito, capítulo 6 de Lucas, y y prácticamente habla de muchas cosas que habla Mateo capítulo 5 al capítulo 7 donde comienzan con las bienaventuranzas, la bienaventuranza hasta llegar hasta los dos cimientos, iguales con Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 habla también de las partes de las bienaventuranzas y ayes y finaliza con los dos cimientos. Desde ese punto hasta acá, Lucas 7, comienza ya la otra parte de la historia, esto con relación a Mateo, y es bien importante mencionar porque hablamos de los frutos y los dos cimientos, que nosotros, esas dos partes, tanto los frutos espirituales eh, como la parte de los dos cimientos, es una manera de autoexaminarnos para saber si estamos haciendo las cosas conforme a una verdad de Cristo. Y es importante mencionarlo para que nosotros, como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. De igual manera, también la palabra misma nos enseña, como lo indica Pablo, dice, y preséntate como un siervo aprobado delante de Dios, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, esas dos son importantes. Y ahora vamos a ver algo también muy interesante en Lucas 7, que es Jesús sana al siervo de un centurión. Veámoslo, leamos y luego comentamos, o igual si tienen alguna pregunta, la pueden colocar ya sea en el Zoom o la pueden colocar en el Facebook. Dice Lucas 7, 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene.
y a mi siervo haz esto y lo hace. 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Muy bien, vamos a ver esta parte. Esta enseñanza es muy importante por varios sentidos y que inclusive el mismo título nos deja ver aquí. Y uno de ellos es esto. Jesús sana, siervo, centurión. Son palabras muy precisas porque esas identidades nosotros las debemos mantener. Es decir, tenemos que tener la identidad de un Cristo, porque la Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura del perfecto de la plenitud de Cristo. Tenemos que aprender a sanar nuestra propia vida a través de la palabra, a leerla y comprender que hay una sanidad en la misma palabra. Y también que el único que puede traer sanidad verdadera es Cristo Jesús. Y cuando habla de un siervo, también recordemos que nosotros en Cristo Jesús somos siervos, pero también la palabra lo traduce, puede traducirse como esclavo. Y también un centurión es parte de una milicia y que nosotros también entendamos que nosotros mismos somos parte de una milicia, somos parte de la milicia de Cristo. Y si estamos en tinieblas, somos parte de la milicia de las tinieblas. No tenemos más que luz y tinieblas y por consecuencia hay personas que militan según las tinieblas ya de una manera más precisa. Pero voy a resaltar el punto 1, Lucas 1, que dice lo siguiente: después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Esto del versículo 1, como ya hice mención, es lo que vimos en Lucas capítulo 6, pero en Mateo es del versículo 5 perdón, el capítulo 5 al capítulo 7. Bueno, el 2 dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Eh, Vemos la postura de aquí un centurión. Recordemos que el centurión era un soldado y es importante mencionar el amor que le tenía a su siervo. Es decir, y esto lo quiero poner en perspectiva con Jesucristo. Es decir, si este centurión le tenía amor a su siervo y no quería que el siervo muriera, ¿cuánto no más Jesucristo quiere? Porque yo soy su siervo, Él no quiere que yo muera. Entonces nosotros tenemos que tener esa perspectiva acerca de Jesús porque nosotros tenemos que aprender a entender que nuestro amado Jesús es nuestro Señor. Cuando digo que es Señor, significa que yo soy esclavo o yo soy siervo de Jesucristo y por consecuencia yo tengo que hacer todo lo que Él me pida. En este caso, nota importante que los centuriones, como eran soldados, aprenden a seguir órdenes. Entonces, por consecuencia, lo que le dice al siervo se hace. Pero hay algo, ya menciono aquí importante, que dice que quería mucho a su siervo y por eso él no es ni siquiera su hijo o algún familiar, pero aún así le ama. Y este amor provoca que esta persona centurión busque interceder por él porque no quiere que muera. Eh, y ya mencionamos en otras ocasiones, pues que el único que puede salvar es Jesús. Pero en este caso en especial vemos de que este siervo estaba a punto de muerte, es decir, no había una enfermedad que lo impedía por un tiempo y luego esa enfermedad, pues que fuera muy dura o inclusive puede ser de años, eh, luego restaurarse. O por ejemplo con la mujer del flujo de sangre que tenía mucho flujo y que pasaba años con ese dolor, pero no estaba como que a propensa a la muerte. O por ejemplo que él fuera sordomudo. Es decir, él tenía una enfermedad que era de muerte, nada más. Y por el amor que le tenía el centurión, él quería que no muriera, no por el servicio que le ejecutaba necesariamente, sino que por el amor que le tenía. Aunque podía ser que también, no solo este siervo tenía una facultad de obediencia al centurión de buena manera, o podía también una relación de amistad y otras cosas. Entonces, pero la situación es que tenía un gran amor y el centurión no quería que muriese. Pero el único que puede libertar, es decir, cualquier enfermedad o adicción, de alguna manera hay personas que lo pueden, por así decirlo, quitar. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos o algunas otras situaciones como enfermedades psicológicas. Las personas van con un psicólogo o si van con una enfermedad van con un médico y el médico es experto y la gente confía en el experto para poder sanar esta enfermedad. De igual manera con la psicología les dan pastillas y otras cosas o tratamientos, etcétera.
Pero en este caso, esta persona está a punto de morir y el único que tiene para a disposición es lo que vemos el 3. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces vemos, como menciono, cuando oyó hablar de Jesús, es decir, ella tenía una necesidad y la necesidad era de salvación porque tenía alguien que iba a morir. Y el único que puede librar de la muerte es Jesucristo, porque cualquier cosa nos puede ocasionar una muerte, ya sea una adicción, ya sea una enfermedad, inclusive nuestra misma forma de vida puede provocar que nosotros muramos. Entonces, este puede ser ejemplo de nosotros. El centurión podemos ser nosotros como empleados, como maestros, eh, y el siervo puede ser una manera de alumnos o inclusive empleados del trabajo. Eh, o si lo queremos trasladar a otro escenario, puede ser simple y sencillamente yo tengo un amigo y el otro amigo está a punto de morir. Yo porque amo a mi amigo, yo acudo a Jesús para que Él lo libre de la muerte. Porque este amigo tiene alguna enfermedad, tiene alguna adicción, tiene alguna forma de vida, que yo sé que esa forma de vida lo puede llevar a la muerte. Pero cuando yo oigo a Jesús, de Jesús, ya sea porque oigo un predicador, ya sea porque leo la palabra, ya sea porque oré, ya sea porque el Espíritu Santo me impulsa a entender que hay un Jesús que salva y restaura y liberta, entonces yo puedo abocarme a Jesús para pedirle que libre a mi amigo o libre a mi empleado o libre a mis alumnos o libre a mis hijos o libre a mis padres o libre a mi, etcétera, de la muerte. Porque lo único que le espera es una muerte. No hay nada más que eso. Y el único que puede salvar de la muerte y por consecuencia la condenación eterna es Jesús. A eso es lo que da a captar un poco esto, o a captar una de las cosas de aquí con el centurión. Y algo muy importante mencionar acá, cabe mencionarlo bien, bien, y es la intercesión que el centurión realiza. Es decir, el centurión tenía la necesidad de que esta persona que está enfermo sanase, pero tenía que él llegar con Jesucristo. Y vemos algo bien importante acá, que el centurión que vemos acá, recordemos que los centuriones eran gentiles, es decir, no eran judíos, pero Jesús sí era judío. Entonces había una postura de que cuando dice aquí, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces el centurión conocía de alguna manera la situación, si lo queremos llamar de una manera política y también de una manera religiosa, por así decirlo, y otras cosas de la intercesión. Si lo queremos ver en un punto actual, por ejemplo, a veces hay conflictos entre cristianos y musulmanes. Imagínense que alguien vaya con un musulmán, inclusive lo pueden matar por eso mismo. Entonces, ¿qué se hace? Pues envía a otras personas. Si yo tengo un amigo que puede ser musulmán, envío a un amigo musulmán para que hable con los musulmanes. Porque si yo voy directamente con los musulmanes, me pueden matar. Pero eso es la perspectiva de acá. Pero cuando hablo del centurión de Jesús, recordemos que los judíos tendían la postura de no involucrarse con los gentiles, porque los trataban como perros. Y por eso el centurión tenía ese entendimiento acerca de los judíos y él no entendía o no conocía la mentalidad que Jesús tenía. Para entender más esto, vamos a ver unos pasajes de la Biblia que que en el contexto hablan de la relación esta que se da. Vamos a ver ese Hechos capítulo 11 para entender un poco la postura de por qué, en un contexto, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué es que el centurión envía a Jesús a los ancianos? Una de ellas es la siguiente. Dice, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstolos y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto de acá que vemos en el 11 es cuando Pedro llega y predica a Cornelio, que es un gentil, que también era una persona gentil, que no era judía, y viene Pedro después de haber predicado y que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos y que él los bautiza en agua. Entonces él viene y da un informe acerca de lo sucedido. Y dice aquí, como ya mencionamos, hoy los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén disputando con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos
y has comido con ellos. Imagínense solo con el hecho de decir, ¿por qué has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos? O sea, ¿qué tal repudio había contra un gentil del hecho de que ni siquiera entrar en su casa y comer con él? Entonces, cuando vemos la parte del centurión que viene y manda llamar a través de ancianos judíos a Jesús, vemos y lo vemos con este versículo 3, vemos la relación por una de las causas de por qué el centurión manda enviar a personas para que intercedan por él. Eso también pasa con Cornelio, porque Cornelio también manda personas que vayan para que intercedan por Cornelio y lleguen con Cornelio. Entonces, el 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él le hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho del Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces vemos esta causa, esta relación de por qué, una de las razones de por qué el centurión envía, porque sabía la postura judía y sabía la postura de que él siendo gentil, la situación que podía darse, por eso él envía a ancianos, a ancianos judíos para que intercedan por él. Esto lo podemos, y quiero resaltar esta parte de lo que había en los judíos, eh, de razón con los gentiles, porque es bien importante mencionarlo y podemos entenderlo ya después en varias situaciones de la Biblia, porque, por ejemplo, porque Jesús habla y trata de perrillos a la mujer sirofenicia, aunque, aunque rehúsa el término cuando dice perrillos, ¿verdad? Pero el contexto él lo quiere dar, pero no significa que Jesús estaba impidiendo la salvación a los gentiles, porque aquí vemos cómo es de que en el 11 dice de que Jesucristo derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles, pero en el punto cuando estaba con la mujer samaritana no lo hizo, porque la misión de Jesús era primeramente ir a todo Israel. Esa era la misión principal de Jesús, ir a todo Israel, y luego de eso, pues cuando vienen ya los apóstoles, Jesucristo los envía, no solo al pueblo de Israel, sino también a todo el mundo. Pero Jesús se quiso enfocar en el pueblo de Israel. Ahora vemos el 22, dice, esto también es importante mencionarlo, es una cuestión con Pablo. Esto lo vemos con Pablo, es un testimonio del apóstol Pablo, y yo lo que quiero resaltar acá es también el conflicto de lo que habían con los gentiles. Entonces vamos a leer esta parte de Pablo, de Hechos 12, de Hechos 22, con referencia a Pablo, porque, como menciono, hay un conflicto con los gentiles y es lo que quiero resaltar, el gran conflicto o la gran situación que había judíos y gentiles. Y por consecuencia, la pauta de una de las razones por qué el centurión envía a judíos, a ancianos judíos. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres.
Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de aquí también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuvieron allí para que fuese castigado. Pablo relata su conversión. Aquí es cuando comienza ya a hablar más de esto. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piedoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos, estaba allí, mm, judíos que allí moraba, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista y yo en aquella misma hora recobraré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo de los hombres de todo lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y vemos ahora lo siguiente, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas de los que creían en ti. Y cuando se derramara la sangre de Esteban, testigo yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas que los mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Entonces, a lo que quiero resaltar es que el 21 vemos cómo ellos aceptan todo el testimonio, inclusive que Jesucristo le habló desde los cielos a Pablo y le dijo muchas cosas, inclusive con que le dio la vista por la imposición de manos de Ananías, y dan todo el testimonio, absolutamente todo, y nadie dice nada de los que estaban ahí, hasta que él hace mención a llevar el mensaje a los gentiles. Ahí entran todos en conflicto. Por eso y le dicen, y lo oyeron hasta esta palabra. ¿Hasta cuál? Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces vemos el gran conflicto que había entre judíos y gentiles. Y cómo es de que aceptaron todo, menos el enviamiento a los gentiles. Vemos la gran pauta que había con él. Entonces dice, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Entonces vemos por qué razón, una de las razones por la cual el centurión envía a personas para que intercedan por él es por el contexto que vemos acá, tanto en lo que aparece en Hechos 11 como en Hechos 22 acerca de la situación con los gentiles. Otra de las razones por cual el centurión envía intercesores ancianos es por algo que también vamos a ver ahorita en Números capítulo 22. Es cuando pasa con Balaam. Vamos a ver lo siguiente en número 22. Dice, Balac manda llamar a Balaam. Esto es porque Balac quería que el pueblo de Israel fuera destruido y a consecuencia de que fuera el pueblo de Israel destruido, eh, quiere mandar a llamar a Balaam porque la Biblia muestra en este pasaje de que todo el que Balaam bendecía era bendito y todo el que el Balaam maldecía era maldito. Entonces Balac sabía que no podía contra el pueblo de Israel y entonces quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Entonces, ahora, ¿por qué vamos a leer esto? Como ya resalté, es por la intercesión que el centurión envía. El centurión primero envía ancianos, pero la razón es por qué enviar ancianos con Jesús. Una de ellas es porque él era gentil y no quería sabía que podía haber un desprecio, porque tal vez no conocía todo lo que Jesús representaba. Y lo segundo es por el nivel de intercesión que se maneja en el reino de los cielos. Y por eso vamos a leer este pasaje porque habla de ese nivel de intercesión. Veamos el 22, dice, partiendo los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo.
Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey, la grama del campo. Y Balac, dijo, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, de Petor, que estaba junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita en delante de mí. Dice, ve pues ahora te ruego, maldice a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo en la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que maldiga será maldito. Entonces vemos dos puntos. Uno es mandar a llamar a alguien que es importante. Y segundo, que sabía el poder que había en esta persona. Y esta persona era Balaam, ¿me entienden? Y ahora cuando vemos el contexto de Jesús, Jesús es más grande que Balaam. Y esta persona confiaba y era impío, que Balaam al que bendecía era bendito y al que maldecía era maldito. Y lo mandan a llamar. Entonces vemos el contexto de Jesús como también mandan a llamar a Jesús porque sabían el poder y el amor que había en Jesús. Y mandan intercesores para ello. Y vemos, dice, y otra vez, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y leyeron las palabras de Balac. Y le dijo, y vemos otra vez aquí la mención de los ancianos. ¿Por qué? Porque eran intercesores importantes. Y vamos a ver después por qué importancia. Él le dijo, responde aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Dijo Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió el Balac a enviar a otros, bueno, volvió a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, más honorables o más dignos que los otros, los cuales enviaron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no me dejes que nos dejes venir, que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y te daré todo lo que me digas, ven pues ahora maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica y grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que vuelve a decir Jehová. Y vino Balac de noche y le dijo, si vinieron para llevarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te digo. Entonces vemos cómo cambia un poquito la postura acá y cómo es de que envía un nivel de intercesores, pero luego envía otras personas más honorables para que intercedan por el rey. Y cómo es de que a las personas más importantes sí les pone más atención. Esto también lo podemos ver con Elías cuando mandan grupos de soldados para que manden a traer a Elías y primero dos grupos mueren y el tercer grupo es el que sí va con él y también se postra ese grupo de soldados para que vayan con Elías. Entonces, esto es bien importante mencionar por lo que ya mencionamos acá, acerca de la intercesión que el centurión realiza y que basado en el contexto espiritual está bien marcado, está bien guiado por el Espíritu Santo lo que hizo el centurión. Como ya mencioné, uno por la postura de enviar personas dignas para que intercedan y la magnitud del mencionar ancianos es algo bien importante también de resaltar porque los ancianos en la Biblia hacían mención de personas de autoridad y también de gran sabiduría y de dignidad. Eran honrados los ancianos dentro del pueblo. Entonces, esto sucede cuando llega alguien e intercede por otra persona. Esto lo podemos ver inclusive cuando uno tiene tal vez amigos y uno tal vez pelea con un amigo. Y uno para reconciliarse envía a otro que le cae bien, mira, anda con vos porque a vos sí te hablan, o inclusive
con los papás o inclusive por alguna situación, ya sea en la escuela, en el trabajo o, o alguna otra cosa que le dice, mira, vos te pone atención y anda vos y anda a pedir por nosotros o anda vos y convencelo. Y mandan a una persona que es de agrado a la otra persona para que pueda realizar el favor o pueda realizar la situación que se está dando. Inclusive en los trabajos también pasa lo mismo cuando alguien recomienda a otra persona. Recomienda a alguien que, por ejemplo, si yo estoy en un trabajo, yo soy un buen trabajador y ahí tengo una persona que está por ahí en su trabajo, que quiere trabajar, no es lo mismo que una persona cualquiera dé su currículum y diga, mira, aquí está mi currículum para que me contraten, a que venga una persona y diga, bueno, él lo recomendó fulanito o sutanito y esa persona es un buen trabajador, lo está recomendando por algo. Posiblemente esta persona que lo está recomendando es buena porque lo está recomendando esta persona que es bueno. Porque por supuesto, alguien va a recomendar a alguien que aparentemente es bueno. ¿Por qué? Porque si no lo hace, daña su testimonio. Entonces pasa lo mismo acá, porque recordemos que los ancianos en la Biblia, según la palabra, muestra que Dios puso sobre 70 ancianos el espíritu de Moisés para que gobernaran Israel o para que llegaran juntamente con Moisés y llevaran la carga. También vemos los niveles de sabiduría que ellos podían manejar, el conocimiento de la Biblia y muchas otras cosas, inclusive la estatura es muy similar a la de un anciano conforme a los apóstoles. Esto lo vemos en Hechos capítulo 15 cuando se juntan en un concilio los apóstoles juntamente con los ancianos de ese tiempo para tratar un caso de doctrina con respecto a la introducción de la doctrina judía dentro del evangelio, para las personas que están comenzando a circuncidar, etcétera. Entonces había ancianos que estaban manejándose junto con los apóstoles para tratar de resolver ese problema. También lo vemos en Timoteo y en Tito, cómo eligen ancianos y otras cosas que pueden usted leer en la Biblia cuando se den cuenta de los ancianos y se dan cuenta de la importancia que había un anciano en el pueblo de Israel y cómo estos ancianos llegan delante de Jesús. Por eso es lo importante del versículo 3, todo lo que manifiesta la intercesión del centurión a través de esto. Y ahora vemos el 4, dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, resaltando de que también recordemos que los ancianos también a veces ejercían juicios, o sea, por ejemplo, el libro de Daniel habla que el anciano de día se sentará para juzgar. La Biblia también habla de que es importante que dentro de la iglesia se juzgue. También vemos en la Biblia cuando dice que cuando haya una persona enferma, eh, o que los ancianos oren por él para que sea sanado y para que le sean perdonados sus pecados. Entonces, un anciano a veces también ejerce una manera de juicio, él juzga por el nivel de sabiduría, conocimiento y otras cosas que el anciano puede tener a la hora de establecerse. Y como así mismo vimos con Balaam, cómo es de que Balac manda a un grupo de personas dignas, pero después manda a otras personas más dignas y les dicen las palabras o el mensaje que envían, o sea, dan una justificación del por qué. En este caso pasa similar, solo que Jesús es mucho más grande que Balaam, perdón, y estos ancianos son pues de una postura mucho más importante los ancianos que antes que mandaron, porque también eran magos y llevaban cosas de hechicería, pero estos ancianos no. Estos ancianos mandaron una razón porque otorgan la, ellos mismos otorgan la justificación de las cosas. Y la justificación es digno que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y edificó una sinagoga. Estas razones son bien importantes porque para el pueblo judío era muy importante su nación y la edificación ya sea del templo o el templo de Israel o su lugar de adoración para Dios. Porque las sinagogas eran como las iglesias de ese tiempo. Entonces, eso es bien importante, como ya mencioné, por muchas razones. Una de ellas, si lo vamos a relacionar con Nehemías, cuando vemos a Nehemías y ve que la nación de él estaba destruida, una de las cosas que hace Nehemías es llorar por a causa de ver a su nación destruida y él se levanta para ir a restaurar su nación y restaurar todo lo que representa a Israel y restaurar todo el templo también, junto con Zorobabel y Esdras. Entonces, una de las razones de la justificación que ellos dan es muy válida,
es muy, la revelación de la justificación que ellos tienen es muy alta. eh, Como menciono, por causa de lo que vemos en toda la Biblia acerca de lo que significa la construcción o el amor a una nación entera. También lo vemos en Salmo 51, cuando David intercede a causa de los pecados que él cometió, intercede y se pide sus justificaciones por él mismo, pero al final ora por su nación y también por el templo. Entonces, por eso es bien importante mencionarlo. Recordemos de que una de las cosas que hace un verdadero intercesor es orar por toda la nación eh, en la cual habita. ¿Me entienden? Entonces, para mí, por ejemplo, Salmo 51 es el verdadero sacerdocio del nuevo pacto, y como por consecuencia, una de las cosas finales que hace David es orar por la nación en la cual él está y por Jerusalén. Entonces, de esta manera, cuando ellos justifican por la causa de por cuál él es digno, hace mención de las dos razones que les mencioné: el amor por la nación y la edificación de la sinagoga, para un lugar donde habitar. También lo vemos con David, que David le quiso levantar casa a Dios, pero aunque él no pudo, lo tuvo que hacer Salomón. Pero la dignidad en la cual se manifiesta de tener un lugar de adoración para Dios. Eso es bien, cabe mencionar que es bien importante y no cualquiera lo hace también. Inclusive en este tiempo no es como que alguien venga y diga, miren, usted es creyente, voy a construir un local, le vas a establecer una casa ahí para que haga culto. No hay una persona necesariamente que lo hace. Puede ser que sí lo haga, pero no es común. Y aparte de ello, vemos de que es para agrado a Dios y para que otras personas se junten para adorar a un Dios, siendo inclusive el centurión gentil. Por eso mismo ellos juzgan de manera justa los ancianos y proponen esto. También vemos en el 6 cómo Jesús, sin titubear, va a hacerlo. O sea, él acepta el nivel de dignidad que le dieron al centurión. Y Jesús va y lo va a hacer sin hacer mención de algo contrario, sino que él mismo va por el reconocimiento tanto de los ancianos, tanto como el mover profético y tanto como por la justificación que los ancianos le dieron. Y ahora vemos algo, pero cuando yo no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí volvemos a resaltar la parte de la dignidad, de la estatura que Jesús tenía, en el hecho de no sentirse digno que entre. Además, también, como ya mencioné, el contexto cultural y religioso del tiempo, de que los judíos y gentiles no se llevaban, y por consecuencia, lo que ya leímos, de cuando le alegaron a Pedro diciéndole: ¿por qué entraste a casa de gentiles y comiste con ellos? Ya mencionamos que también pasa con Jesús en muchos casos, pero en este aspecto Jesús iba con toda la idea de hacerlo, porque tal vez este centurión no conocía realmente todo lo que Jesús representaba y que lo que él necesitaba era traer salvación a todos. Entonces, en este caso, manda y diciendo: mira, no entres, y aquí entra lo impresionante, pero por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces aquí vemos también de que él no quería llegar porque no se sentía digno de llegar con Jesús. Y por consecuencia sí manda a aquellos que él considera que son dignos, en este caso los ancianos. Esto de acá es importante. Eso cabe mencionar, es bien importante, y todo lo que acabo de mencionar, todo lo que se habló ahorita, comentó, es por una razón bien importante. Y una de las razones es de que de todo lo que hacemos mención acá, es por la razón por la cual nosotros oramos en el nombre de Jesús. Es decir, tenemos un intermediario, porque nosotros no somos dignos, así como el centurión. A veces nosotros nos consideramos dignos de venir delante de Dios, pero nosotros realmente no somos dignos. El que es digno es Jesucristo. Él es el único digno. Entonces, cuando uno viene e intercede, realmente el que intercede es el Espíritu de Dios en uno, el que hace la intercesión. Cuando uno ora en el nombre de Jesús, es el mismo Jesucristo que intercede por nosotros. Por eso es la Biblia, porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no tenemos realmente una verdadera dignidad más la dignidad que Jesús nos da. Y por eso hay un intercesor en los cielos intercediendo delante del Padre, porque Él sí es digno delante del Padre. Entonces Jesús intercede por nosotros y hace lo que hicieron los judíos, perdón, los ancianos. Jesús viene y expone delante del Padre: mira, Señor, Él hizo esto y esto y esto y esto, necesito tal cosa. O inclusive Él dice: mira, Señor, yo di mi vida por ellos, di los pecados. Él está pecando, sí, pero yo ya di
Yo ya di mi vida, deja que venga yo y lo guarde y lo cuide por un tiempo, luego tú haz lo que quieras. Son intercesiones que Jesús puede hacer con delante del Padre para aplacar la ira que puede tener el Padre delante de nosotros a causa de la maldad que nosotros cometemos. Entonces Jesús está constantemente intercediendo delante del Padre y por eso dice la Biblia, tenemos delante del Padre a Jesucristo. Entonces Él es nuestro intercesor. Por eso todo lo que acabo de mencionar aquí es por esa razón de la intercesión, de la dignidad. Otro ejemplo de eso, cuando envían intercesores, es cuando Jesús habla de la parábola del Padre que establece una viña, la cerca y coloca siervos, y esos siervos se apoderan de la viña, y luego Jesús envía obreros cada vez más, y dice luego enviaré a mi hijo, tal vez entenderán quién es él, y ellos me brindarán lo que me corresponde. Y vemos que las personas no respetan la dignidad mayor de lo que representa Jesús en la parábola y matan al hijo, porque dicen, mataremos y nos quedaremos con la herencia, con la heredad. Entonces pasa lo mismo. Dios tiene el mismo concepto de enviamiento de dignidad para según el tiempo. Entonces nosotros tenemos que entender esto de que luego envía al magnífico, al más alto y más grande de todos, que es Jesucristo, para que interceda por todos nosotros, porque no somos dignos, somos un pueblo gentil. Es decir, en este caso yo soy gentil, o yo era gentil porque ahora tengo una ciudadanía en los cielos. Entonces tenemos que comprender que el Evangelio está ahora propenso a todos nosotros, no solo al pueblo judío, y de que nuestro intercesor, Jesucristo, es el que intercede por nosotros. Y nos dice, Él es digno porque Él cree en mí. Él es digno porque Él me busca. Él es digno porque Él está acá. Él es digno porque permitió, como dice acá la palabra, ¿dónde está aquí? Aquí. Él es digno, ¿por qué? Porque me ama. Y porque me edificó una sinagoga. Cuando habla de edificar una sinagoga, significa que Jesús viene y cuando uno cree en Él, lo que es que uno se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. ¿Ya? Y porque uno ama a todo aquel que ama a Jesús. Esas son las razones de la dignidad. Si yo amo a los que me aman, a mi nación santa, a todo mi pueblo, y yo le edifico un templo a Jesús, es decir, mi vida para Jesús como un templo, yo voy a ser digno para Él. Y Él va a interceder por mí y va a justificar delante del Padre. ¿Y por qué tal persona es digna? Porque Él me ama a mí, yo soy la nación, yo soy el embajador. ¿Y por qué más? Porque Él me ha edificado casa. Él es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces tenemos un intercesor que se llama Jesús, que es mucho mayor que Balaam y Balac, porque Balac, al que bendecía era bendito y el que maldecía era maldito. A Jesús también, Jesús es mucho más grande que Balaam, y también Jesús tiene la capacidad de sanar, libertad y liberar de la muerte y condenación eterna a nosotros al creer en Él. El 6 dice, y Jesús fue con, ya me leímos, ¿no? Y ahora vemos la última parte que dice, y Jesús se maravilló, perdón, por el 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y el otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Y dice, y al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces vemos esto, la sorpresa que Jesús tiene con respecto a esto. Eh, bueno, pero yo creo que vamos a resaltar mejor el día de mañana. Bueno, o no, mejor vamos a terminar de una vez. 18, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, este ven y va y el otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Recordemos que un centurión, ya resalté que eran soldados, y estos soldados tenían la capacidad de indicarle a alguien que haga algo. Entonces, este personaje, el centurión, reconoce, o sea, no solo porque él estuvo bajo autoridad, sino que él también tiene personas bajo su autoridad y él reconoce ese poder. Y cuando mira a Jesús o comprende, bueno, no mira, sino que él ve a Jesús, lo ve como un soldado que está sujeto bajo autoridad, porque él es un guerrero de parte de Dios, Jesucristo, y también es un rey. Entonces él conoce el poder que hay bajo ese mandamiento, señorío, reinado, de que él le puede decir a cualquier demonio o cualquier enfermedad, cualquier cosa, sale y se va, porque está bajo la autoridad de él, bajo la autoridad de Dios. Y así mismo reacciona el centurión al identificar una identidad de Dios.
porque él mismo sabe cómo es, sabe, el centurión conoce el poder que él tiene, de la autoridad que él tiene, y sabe que Jesús, a la hora de hacer todo eso, es porque él le fue dado una autoridad de los cielos y que esa autoridad la puede ejercer y le puede decir todo aquel que esté bajo autoridad, haz esto y lo hace. Cuando el centurión comprende que Jesús sana y echa fuera demonios y resucita y etcétera, él sabe de que, que Jesús es como él, tiene una identidad como la que él tiene. Entonces, cuando él relaciona el centurión en esta situación y él expresa esto, Jesús se sorprende por el nivel de fe, porque él comprende que ha entendido quién es Jesucristo. Es un varón de guerra. Y se lo oye esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, ustedes en Israel no se sujetan bajo autoridad, no conocen el nivel de poder de obediencia. Esta persona tiene un conocimiento de nivel de obediencia y se sujeta. Por eso me puede entender a mí, porque sabe que yo también estoy sujeto bajo autoridad y yo ejerzo autoridad, porque toda autoridad me fue dada. Entonces nosotros tenemos que entender, cuando nosotros buscamos la autoridad y vivimos eso, vamos a tener esa relación que hay, porque vamos a comprender a un nivel mayor. Eso también lo podemos ver de ejemplo, si no estoy mal, en el libro de Jeremías, cuando mandan a llamar a un grupo y le dicen, toman y beban de este vino. Y las personas dijeron, no, nosotros no queremos, no vamos a beber de ello. ¿Y por qué no van a beber si Jehová lo manda? Y dijeron, porque desde tiempo atrás nuestros padres nos dijeron que nunca bebiéramos ni tuviéramos un lugar donde estar. Y nosotros estamos obedeciendo a las palabras de mi padre, de nuestros padres. Y desde entonces no bebemos vino ni o sidra y no tampoco nos quedamos en un solo lugar. Entonces, ahí vino palabra de Jehová y les dijo, ya vieron lo que ellos hicieron. Este es un mandamiento de hombres y ellos lo están avalando y respetando y están honrándolo y lo están honrando. Y el pueblo de Israel, que yo soy Dios, doy mi mandamiento y no lo cumple. Entonces Dios viene y dijo, de cierto os digo que nadie faltará de ese grupo de personas que esté delante de mi presencia por causa de la obediencia. Y eso que ellos se sujetaron a la obediencia de un hombre, no a la obediencia hacia Dios. Pero Dios respetó eso porque ellos no creían necesariamente en Jehová, ellos creían en su propia cultura. Entonces, a eso es lo que cabe mencionar aquí con esto, con Jesús, que nosotros tenemos que comprender y aprender a entender a través de las situaciones cotidianas también que hemos vivido en tiempo pasado, presente y futuro, y saber que hay una verdadera relación con Dios y nosotros poder comprender a mayor razón lo que significa. En este caso, como ya vemos, lo que relacionó el centurión con su forma de vida de obediencia pura y plena y la autoridad que él tiene y delega a sí mismo con Jesucristo, de la autoridad que él tiene y delega. Eso también mencionemos lo que en el Evangelio también dice, que cuando Jesús viene y le dice a los apóstoles, yo les doy autoridad para que echen fuera demonios, salen enfermos, etcétera, bajo el mismo contexto de acá. Entonces, ¿por qué? Porque es como fuese un soldado, como Jesús fuese un comandante o general, no sé cómo se manejan las estructuras, y viene y delega a cabos. Entonces, los cabos o los soldados no van bajo la autoridad de ellos, sino van bajo la autoridad que les fue delegada, que en este caso es de Jesús, como lo que aquí menciona el centurión. Asimismo, nosotros somos delegados de parte de Dios en el Evangelio, porque la Biblia dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, es una autoridad que me fue dada, no que yo necesariamente tengo en el sentido de que, porque yo soy, sino que Dios me delegó esa autoridad. Como pues dice, Jesús dice, así como el Padre me envió, así yo hoy los envío. Y por consecuencia también la misma Biblia dice, y en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán, el que creyere. Entonces ya no lo hacemos nosotros bajo nuestra perspectiva o bajo nuestro poder, sino bajo el poder de Dios. Entonces, eso es lo que aquí menciona cuando dice esta parte. Y dice, y el 10 al rezar acaso los que habían sido enviados, hallaron sano el siervo que había estado enfermo. Entonces vemos que solo con la palabra Dios sanó, ni siquiera fue de tocarlo, ni siquiera fue decirle se sano o echar fuera un demonio, solo con la palabra. Entonces vemos aquí las diferentes maneras de sanidad que Dios tiene sobre la vida del hombre
Y como ya mencioné todo esto, que el sentido de todo esto era hablar acerca de la intercesión y acerca de saber de que nosotros podemos interceder por otras personas y que tenemos un solo intercesor que es Jesucristo, y que no importa la situación que esté viviendo la persona, porque puede ser de muerte, ya sea por su forma de vida, por drogadicción, por enfermedad, eh, por alguna otro aspecto que pueda suceder, nosotros podemos rogar por amor a esas personas para que Dios venga y los liberte de una muerte y por consecuencia de una condenación eterna. Entonces, Dios bendiga a todos. Vamos a concluir aquí, vamos a orar para finalizar esto. Y pues primeramente Dios nos vemos el día de mañana. Vamos a orar para finalizar. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de amarte, con la necesidad de buscarte, con la necesidad de estar aquí en tu presencia y tu verdad. Ayúdanos, por favor, a leer esta historia otra vez, este pasaje, y poder comprender más de él, Padre, del amor y la bendición que nosotros podemos tener. Si este centurión, siendo gentil, y teniendo tal intercesores, pudo sanar y librar de la muerte a un siervo de él, ¿cuánto no más nosotros en nuestras intercesiones delante de ti podremos orar para que las almas sean rescatadas y salvadas, sabiendo que no lo estamos haciendo bajo gloria propia, sino para que tu nombre sea exaltado y glorificado? Y hoy rogamos hoy por ellos, Señor Jehová, para que las personas te conozcan, se entreguen a ti y sean libertadas de la muerte. En el nombre de Jesús, no bajo nuestro propio nombre, no bajo nuestra propia dignidad, sino teniendo un respaldo del amor de Jesucristo, porque Él intercederá por nosotros. Te damos las gracias, Padre eterno, bendice a los que nos oyen, guarda sus corazones y sus vidas, guíalos para adentrarse en tu verdad y en tu bondad. En nombre de Jesús, Padre eterno, amén. Amén. Entonces, gracias por leer con nosotros. Primeramente, Dios, nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos. Paz y gozo.